Muy buenas noches, bienvenidos a En Busca de Virtud. Te saluda Luz Ramírez y estoy acompañada de mi hermana en Cristo y mi hermana en sangre, Marisela González. Es para nosotros un gozo, una alegría poder estar aquí una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la virtud de velar. No sé cómo tú te sientas respecto al tema, si te has dado el tiempo de meditar un poquito acerca de la importancia de velar. Aunque tenemos varias cosas que cubrir en cuanto a velar se refiere. Por ejemplo, tenemos que cubrir acerca de velar por la rectitud, el caminar en santidad que estamos viviendo. También pudiéramos hablar en cuanto a velar acerca de velar en nuestro matrimonio, cómo velar en el matrimonio, y con eso no lo vamos a cubrir el día de hoy, pero vamos a estar cubriendo Mm, acerca de conocer la pareja en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. También estamos por tocar el tema acerca de velar por la familia, velar para no caer en tentación y velar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a todos estos hermosos temas, le voy a dar un tiempo a mi hermana Marisela para que ella les dé un saludito y le doy 2 segundos. Ah, no es cierto. El tiempo es tuyo. Ya se le acabó el Amén, tiempo, bendiciones. continuamos. Time's up. No, Suficiente. bendiciones a todos, bienvenidos, bienvenidos. Como dices tú, con gozo de estar aquí, amén, alegres de estar aprendiendo y compartiendo lo que el Señor nos va enseñando. Definitivamente vamos aprendiendo todos los días. Esto me recuerda a mi hija, me dice, cada otro día me dice, Mom, ¿cuándo voy a terminar de hacer mi tarea? Le digo, mija, esto es para toda la vida, en cierta forma. ¿Por qué? Porque digamos que terminó la escuela secular, pero el aprender, nunca terminamos de aprender. Mm, Y el que piensa que lo sabe todo, ya eso es otro tema, otros 20 pesos, dice el apóstol, pero nunca terminamos ujú. de aprender. No, Así es de que contentos, alegres por el privilegio que el Señor nos concede de estar aquí hablando y compartiendo de su palabra. Amén. así Un, es. un tema muy hermoso. Un tema muy hermoso y es tan esencial que lo vamos a estar platicando de a poquitos. Lo vamos a llevar poco a poco. Usted me va a ver que miro a mi derecha y miro a mi izquierda, pero es porque hoy sí me tocó ser la multiusos, ¿verdad? Soy la que muevo botones, Sí. soy la que le subo, soy la que le bajo, así que no es que esté distraída, sino es que estoy manejando un par de cosas. Y fíjate que Amén. yo quiero comparar el velar, Marisela, como cuando recién tienes un bebé. No sé, tu experiencia como, como mamá, pero yo me recuerdo cuando nació mi primera hija, la traes con mucho cuidado, ¿verdad? A la casa y la pones en la camita y luego que no se le tape la carita, que no que esté respirando bien. Y cuando uno los envuelve en las Ujú. cobijas, que no quede muy apretada. Ay, ya quedó muy floja. No se vaya a voltear boca abajo. Y estamos constantemente Exacto. asegurándonos que la bebé está bien. Pero ya llega ese tiempo donde, se acabó el día y te quitas las alhajas y el maquillaje, te quieres acostar a descansar, pero no puedes, porque tienes que asegurarte que la bebé no tiene hambre, aunque que uno se va a dar cuenta que tiene hambre porque llora, ¿verdad? Pero de todos modos está esa noción de, ¿será que ya despertó? ¿Será que tú sabes cuando los envuelves y se le sale la manita y dices, ya sacó la manita Sí, otra vez a sí. meterle, no saque la manita. Y estás velando para que no tenga frío o que no estés sudando o que no estés tú muy cerca de ella para no sofocar a la bebé, y no puedes Exacto. dormir. Estás en una constante vela, estás en un Sí. constante cuidado, estás ahí alerta, atenta y tienes sueño y tienes Ujú. cansancio y sabes que si no Sí. duermes, el día que sigue te va a costar, pero hay algo dentro de ti que no te permite cerrar los ojos y desatender tu físico, sino que estás entre dormida y entre despierta, más despierta que dormida. Ya cuando los niños empiezan a crecer, oyes el chiqui, 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 chiqui de los pasitos y sabes, este es fulanito
Este es sutanita, ¿y Sí, cómo sabes? Por cómo camina, ¿verdad? Entonces, ¿por exacto, qué sí. vino ese discernimiento? Por el velar, porque Ujú. aprendimos como mamás a velar. Y hoy vamos a hablar acerca de la virtud de velar. ¿Por qué Y fíjate que en tenemos que ese velar? punto, conforme lo estás diciendo, disculpa que te interrumpa, es bien interesante porque no lo había pensado, pero conforme lo estás hablando, yo me recuerdo que cuando estaba embarazada de Samantha y uno se preguntaba, y alguien preguntó, ya ves que vas a las clases de mamá primeriza y te dan las clases, y alguien preguntaba, pero ¿por qué tanto achaque ya, especialmente las últimas semanas, el último mes o 2 meses, cada quien es Ujú. diferente, pero tanto achaque donde ya no puedes dormir? No. Y me recuerdo que esta enfermera dijo, porque es una preparación para cuando tengas en tus brazos a ese bebé por el Ujú, cual vas a tener que, como dices ahorita, que estar en vela, que estar al pendiente de que si tiene hambre, de cualquier necesidad. ujú, Entonces, fíjate cómo el mismo cuerpo te va preparando para que estés en cierta forma desvelándote desde ya, aunque no tengas el fruto en tus manos todavía, pero esos mismos achaques en el cuerpo te van ujú. quitando ese sueño al punto de que te van preparando. Así es. Entonces, es algo así similar en el tema que vamos a tocar ahora en lo espiritual. Amén. Así es. Y vemos vamos a ver las 2 cosas importantes, que era lo que estás diciendo tú ahorita, la preparación para velar, el entrar en ese velar, constante y el discernimiento que se desarrolla al velar. Entonces, aunque tenemos varios puntos que tocar acerca de velar, me gustaría empezar con el más importante y te voy a decir por qué. Porque aunque todos son importantes y todos es necesario que les pongamos atención, no sé si el día de mañana Dios nos vaya a prestar vida. Entonces, como no sabemos si el día de Ujú, mañana Dios nos vaya a prestar vida, quiero hablar del más importante, que es velar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde yo te voy a pedir que nos ayudes a abrir con una palabra de oración para que el amén. Señor sea hablando en nuestros corazones y ya de ahí el tiempo es tuyo. Vamos a... Amén, amén. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos use y que hable la palabra que Él ha preparado. Amén. Así es que si nos acompaña, vamos a Amén. pedirle al Señor. Señor amado, nos ponemos delante de tu presencia, Padre. Nos Así ponemos es. como vasos, Señor, y anhelando, Señor amado, ser vasos útiles en tus manos, bendito Padre. Sí, Que Señor. toda palabra que salga de nuestra boca, amado Dios, sea conforme tu palabra, Señor, y no Así la sea, palabra Señor. de un humano, Señor amado. Porque la palabra que es limpia y verdadera, Señor, solo proviene de ti, Señor. Y anhelamos en esta hora, Padre, que tú hables, Señor, con convicción a nuestros corazones, Padre, y que Así es, Padre. aprendamos hoy, Señor, acerca del velar, Señor, y velar. ¿Y por qué estamos velando, Señor? ¿Y para qué, Señor? Así Habla a es. nuestros corazones, Háblanos, Señor, Padre. que nuestros oídos sean abiertos y atentos a tu palabra, Sí, Señor, Señor. y que sea guardada y atesorada, Señor, y que no seamos, Señor, solo oidores, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, Así y sea, que Padre. podemos agradarte en nuestro caminar, bendito Sí, Espíritu Señor. Santo. Toma tú el control. Ponemos este tiempo en tus manos que sea de bendición para cada uno de los que se van a conectar, Sí, Señor Señor. amado. Declaramos que tú traes la palabra precisa, Señor, en este momento y te damos a ti, bendito Señor, toda la gloria y Toda toda la la honra gloria. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Pues Amén. fíjate que sí, como decías, es un tema, pienso yo que muy indispensable. Hay Ujú, palabra que el Señor dejó que a veces lo tomamos como opción y ujú. esa es una de las palabras que es indispensable para uno en el caminar diario de todos los días. Em, y el título, como decía, por si alguien se va conectando, ahora vamos a estar hablando, el tema es la virtud de velar. Amén. Ujú. Y creo que muchos tenemos ya un concepto de velar. Si le preguntamos quizás a alguien en el mundo, su concepto es muy diferente. Es pues alguien Ujú. que se queda en vela. Una de Alguien las que no duerme definiciones toda la decía, noche, ¿verdad? sí, cuidando algo o a alguien.
Ujú, puede ser alguien en el hospital. Sí, yo me quedé en vela toda la noche cuidando a tal familiar. mm, Y sí, ciertamente en el físico sí, sí ese es el significado, es estar en vela cuidando a algo o a alguien. Pero como ujú, decías tú, lo más importante para nosotros es lo espiritual, qué es lo que dice su palabra, amén. Entonces ujú, vamos a empezar por definir qué significa el velar para estar en la misma página. ujú, Dice que buscando velar es realizar una guardia, cuidar o proteger una propiedad. Y muy interesante el ejemplo que dabas al principio. ¿Por qué? Porque cuando amamos algo o a alguien, naturalmente es lo que hacemos, es cuidarlo, es protegerlo. Y ujú, lo podemos poner en ese caso como nuestros hijos, uno de madre, que no hace uno por sus hijos. Y lo que uno hace es cuidarlos y protegerlos en todo sentido. Amén. ujú. Pero eso es parte de velar, como decías tú. Dice que velar también es la palabra G69, agrapubneo, en el griego. No sé si así se menciona, pero así se escribe. Y la definición es cuidar, Mm, vigilar, con la implicación de ocuparse de manera continua y alerta. Entonces, ujú, aquí nos está hablando que no es algo temporal, no es algo de que hoy sí, mañana no, hoy ujú, sí tengo ganas, mañana no tengo ganas. Eh, no es, alguien decía un comentario ayer que escuchaba en lo físico, en lo literal, decía, cuando quieres hacer ejercicio, si estás esperando la motivación, olvídate, porque la motivación muchas veces te va a faltar. Entonces, ujú. aquí no se trata de que si tienes o sientes ganas, sino que es una disciplina. Y en esto Ujú. creo que el vigilar o el velar es determinación, es ponerse una disciplina, porque habla de Es un continuo, set mind, ¿verdad? Te lo sí, pones en la mente, es como una demanda proponértelo. interna. Ujú, Exacto, exacto. Y dice continua y alerta. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo me quedé en el hospital cuidando a tal persona, pero en realidad yo no estaba alerta, yo estaba, como decías tú, más dormida que despierta. Pero aquí nos habla de un velar continuo y alerta, o sea, estar con ujú, nuestros 5 sentidos alerta. ujú, Dice, velar nos habla de estar en guardia contra entonces aquí yo puse, ¿en guardia de qué? Y ujú, en el sentido espiritual es en guardia contra las tentaciones ordinarias y cotidianas en este mundo. Entonces ya ujú. vamos entrando aquí en el tema, amén. El Ya se va velar haciendo contra ya se va qué, haciendo la masita, ya va agarrando figura. sí, contra qué, y es lo que vamos a ir entendiendo. La Ujú, vigilancia es la espera perseverante. Hablábamos de continuo, aquí nos habla de perseverante, no ujú, desmayar, la espera perseverante del retorno de Jesús y que es indispensable de ejercerse a todo lo largo de la vida porque es una lucha constante. ujú, Entonces, ¿una lucha contra qué? ¿Qué es lo que estamos, por qué estamos velando? ujú, ¿Qué es lo que estamos determinándonos a hacer en velar? ¿Por qué o contra qué? ¿Qué es el propósito de velar? Amén. ujú, Entonces dice Romanos 13:11. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Amén. Dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y si ¿Puedes leerlo notamos, otra aquí vez? sí, era lo que iba a recalcar. Aquí nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando del tiempo y nos está hablando de la hora, que son dos cosas bien diferentes. Dice Romanos 13:11, y hagan todo esto, conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y fíjese, este es un punto bien importante porque ahora escuchamos mucho de las personas que quizás o la gente cristiana que tiene años en el Evangelio y que están llegando a un punto donde dicen, no, creo que ya no, porque yo ya tengo 30 años en el Evangelio y desde entonces se está diciendo que Cristo viene pronto.
o Ujú, tengo 40 años, o tengo 20 años, o 15 años, llega a faltar esta perseverancia que nos decía al principio, porque la ujú, vigilancia es perseverar. Entonces ya ujú, no están perseverando, ya empieza una decadencia en la fe, en esa esperanza viva que es el retorno de nuestro Señor. Amén. ujú, Que ujú, es nuestra meta, el retorno de Él. Entonces sí. dice, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ujú. Fíjate ¿Tienes que algo? sí, me gusta, quiero aportar algo en este verso, Marisela, porque lo leíste al revés, tú dijiste ya que es hora, pero no dice así, dice que ya es hora de despertar del sueño. Entonces dice, hagan todo esto conociendo el tiempo. Entonces Que nosotros ya tenemos es que hora. discernir el tiempo. Dice que ya es hora de despertar del sueño. Entonces hay una demanda, despierta de tu sueño. Es Ujú, tiempo de que veles, es tiempo de que tengas el día, cada día presente como si fuera el último día, último, porque así es. el día de la venida de la salvación está más cerca de nosotros que nunca antes jamás. Y la Amén, verdad que no sé cómo las personas perciban la atmósfera o el tiempo, pero hay una alerta interna que nos deja saber, despierta, ya despiértate, sé consciente del tiempo en el que estás viviendo, despiértate, tienes que hacer las amén, cosas como Dios las demanda, porque ya no hay tiempo, no sea que te sorprenda la salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo venga por su iglesia y nos sorprenda y nos quedemos amén. como las vírgenes insensatas. Amén, Amén. es cierto. Y sí, como decías, hablando del principio, ¿no? De que no es opcional. Si en verdad nuestra meta, si en verdad nuestro caminar es llegar a que cuando nuestro Señor regrese, ser arrebatados, necesitamos que estar alerta, Ujú, necesitamos que estar velando, necesitamos, como hablábamos la otra vez, estar con nuestros sentidos habilitados al punto de que estemos percibiendo el tiempo en el que estamos viviendo. Fíjate que yo estaba analizando en esto y pensaba ahora por situaciones que se están dando, pero tan rápidamente. ujú, Por ejemplo, es tiempo de decisiones. Ayer era una decisión importante en cuanto a si los niños regresan a la escuela o no regresan. Y sé que es algo que todos nos estamos enfrentando ahorita. ujú, ¿Los dejamos regresar? ¿No los dejamos regresar? ¿Qué es la mejor decisión? ujú, Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones? El estar velando, el estar conociendo los tiempos. Si estamos en esa comunicación, esa comunión, el Señor va a ser fiel a irnos guiando, así como en tiempos bíblicos, siempre el que estaba pegado a anhelar primeramente hacer la voluntad de Dios y al buscarle, el Señor siempre estaba presto para irlos guiando. ujú, Entonces, estamos en un tiempo crítico de decisiones diarias, no solo espiritualmente, sino en nuestro diario vivir. Son decisiones que pueden afectar para bien o para mal. Amén. ujú. Así es. Entonces, velad y orad para que no entres en tentación, nos dice Ujú, Marcos 14:38. Pero ¿por qué necesitamos que velar? Quizás nunca nos hemos preguntado o en sí ujú, tomado el tiempo, como decías tú, de meditar en esto, ¿no? ¿Por qué ujú, el velar? Y dice, el velar es una forma o es una actitud predispuesta, como decías tú exactamente, a un mindset, es poner tu mente y disponerte desde un principio, decir, es como una meta personal, decir, yo me voy a levantar todos los días a tal hora y nos habla de disciplina, nos habla de, estás queriendo llegar a obtener algo, o sea, que ujú, estás corriendo una carrera para llegar a un punto. ¿Por qué? Porque quieres obtener algo, algo que a ti te ujú. gusta, algo que a ti te agrada o que es beneficioso para ti. Eh, nos habla de una actitud predispuesta. Y Así es. entonces aquí más adelante vamos a ver por qué nos habla de esta actitud y qué es lo que conlleva. Dice, lo cual, esta actitud predispuesta nos lleva a estar siempre despiertos y en Ujú, una guardia de tal forma que podemos ver o percibir cuando el pecado
o la tentación están a la puerta. ¿Con qué Ujú, propósito? Con el propósito de hacernos caer, de hacernos tropezar, de entrar en tentaciones o de desviarnos. Amén, que todo lleva a lo mismo. Y cuando hablamos de tentación, necesitamos que recordar que tenemos un enemigo, el ujú, enemigo de nuestras almas, que él sí está velando para continuamente, él dice, está esperando eh, cómo acecharnos. Él siempre está esperando la oportunidad, sea una grieta pequeña, sea ujú. cualquier error que cometamos, para él poder entrar y tener ese derecho y estarnos tropezando, haciendo tropezar. Amén. Ujú, Y puede ser algo tan sencillo. A veces pensamos eh, como los fariseos, no, yo no soy como aquel, yo no estoy en tal pecado y queremos ponerle medida a los pecados. Pero ujú, mire, déjeme decirle, para mí, si algo me estorba, es algo tan simple, digamos, una mentira. ujú, No, ujú. me estorba. Entonces, el sentir que yo estoy, I'm in trouble, que estoy en problemas, que porque hice un error, a mí me estorba. ¿Por qué? Porque creo que el enemigo, como dice aquí, aprovecha cualquier quizás defecto, quizás áreas que no hemos trabajado, que no hemos pulido, pero él está ahí presto, él está velando constante para estarnos haciendo tropezar, para Así estarnos es. acusando continuamente. Ese es el trabajo de él, el estar velando para hacernos tropezar. Por eso, precisamente, que nuestro trabajo es velar para permanecer, para estar constantes alertamente. Ujú, Y fíjense que yo, pensando en esto, el Señor Jesucristo les dijo estas palabras a los apóstoles y ahora nosotros, perdón, a sus discípulos, y ahora nosotros somos los discípulos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy? Y no podemos ignorar estas palabras que Él ya les dijo a sus discípulos en ese momento cuando Él se encontraba en el Getsemaní. ¿Te recuerdas, hermana, que hablamos del Getsemaní? Y así es. decía que una de las cosas del Getsemaní es de que es donde uno va y entrega su voluntad, donde Ujú, uno dice al Padre, Señor, yo quisiera no pasar por esto, yo quisiera no ujú, pasar por esta tentación o por esta prueba difícil o X cosa que estemos pasando, pero es ahí donde le entregamos la voluntad al Señor y decimos, si es tu voluntad, haz de mí que pase esta copa, pero si no, hágase tu perfecta voluntad. Amén. ujú, Y es muchas veces difícil entregar nuestra voluntad y decir, te lo entrego a ti. Sea lo que ujú, sea el resultado, sé que tú tienes el control. Pero fue ahí donde él les hablaba precisamente de orar y velar para que no entren en tentación. Entonces, él claramente pide de nosotros que estemos alerta. ujú. Pero ¿por qué es necesario que hagamos esta palabra que se haga vida en nosotros, que se haga rema? Y más cuando dice, para que no entren en tentación. Ujú, Creo que como humanos todos tenemos tentaciones, aclarando que el Señor no viene y nos tienta. El Señor ujú, permite que seamos tentados, ¿por quién? Por el enemigo, pero el ujú, Señor no viene y nos tienta. ujú. Y cuando el Señor permite que seamos tentados, es porque Él nos quiere llevar a una mejor gloria, amén, que maduremos en esa área. Así es. Pero dice, para que no entren en tentación. ¿Será la tentación, en este caso, la única razón por la que debemos velar? Entonces vamos a extendernos un poco más. ¿Por qué el velar? Amén. ¿Tienes Antes de algo que decir, que, hermana? sí, fíjate que sí, cuando estabas hablando, y pensé que ya lo tenía aquí en mi PowerPoint, pero creo que solo lo pensé o lo recordé cuando estaba escribiendo el pasaje que está en Juan 8:34, donde dice, Jesús les respondió, en verdad, o sea, lo está diciendo dos veces, Ujú, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo cae uno? Dios te bendiga, hermana Losandi. Un besote desde Yuba City para hermana Sandra Losandi, hermana Janet Murguía y Sonia Cedillo. Dios me las bendiga. Gracias por estar aquí
con nosotros, también está hermano Amén. José acompañándonos. Pero lo que quería Amén. comentarte es de que dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, el enemigo, ¿a dónde ataca? A la debilidad del Exacto. ser humano. ¿Por qué ataca la debilidad del ser humano? Porque ahí es donde, ¿cómo se dice? Te encarcela, impresiona, imprison you, te mete a una prisión. Entonces, si te Sí, logra meter a una aprisiona. prisión, te aprisiona, en esa Ujú. prisión, aparte de que hay lazos, hay ligaduras, hay ataduras, hay cadenas, está en la cárcel espiritual, también trae sordera y trae ceguera. Entonces, como hay ceguera y sordera, no puedes entender el tiempo. Y como no puedes Exacto. entender los tiempos, pareciera que estamos viviendo en un tiempo de mucha prosperidad. Y al sentirte en un tiempo de mucha prosperidad, se nos hace bien fácil descuidar nuestra vida espiritual. Y al descuidar la vida espiritual es donde caemos en el acomodamiento. Y en el acomodamiento, o Exacto. sea, imagínate cuando te sientas, Dios te bendiga, hermana Jessica, un abrazo y un beso a mi hermana Jessica Franco, la amamos muchísimo y la extrañamos aquí Amén. en Busca de Saludos. Virtud. El Sí, próximo amén. miércoles tiene que estar acá. Entonces, no sé si te pasa cuando estás mirando una película y te sientas así, te acomodas y te tomas tu cafecito y te empieza a dar así sueñito y de repente y se te acabaron las fuerzas y te quedaste dormida. Entonces ya despiertas y dices, ay, ni sé qué horas me quedé dormida. ¿A poco ya salieron? ¿Tantas horas han pasado? Ay, no, ya mejor me voy a ir a descansar. Y mañana se me va a hacer tarde o cualquier cosa. Caíste en un sueño. Entonces, por eso el enemigo busca hacer que la gente caiga en tentación. Es como que como dicen Amén. algunas personas en algunos países, es como que te hiciera la camita, ¿verdad? Arrurú, duérmase, Exacto, sí, duérmase. sí. Que al cabo, si viene Jesús, no se preocupe, yo aquí lo chineo, dicen en otros países. Usted tranquilo, que quiere orar. No, 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 sin orar. Aquí usted está bien, ¿que quiere ayuno? No, 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 no. No, yo ahorita le damos su lechita, ahorita. Y ahí te tiene dormido el enemigo, ¿verdad? Te tiene Acomodado, sí. apapachado. Por eso dice la palabra que el enemigo es astuto. Y dice la palabra que en su astucia, él tiene la capacidad de hacer un plan. Él estudia al ser Exacto. humano. Él estudia tus debilidades. Él estudia tu Exacto. flaqueza. Él estudia donde tú no puedes correr con facilidad o con libertad. Y normalmente va a estudiar en donde él puede sembrar el mal en tu corazón, en donde él puede sembrar la discordia, en donde él puede sembrar la falta de confianza o el celo o la envidia, ¿verdad? Entonces, él va a estudiarte bien. Mira, Marisela, en esta Ujú. semana he visto, sin mentirte, unos unos 10 videos. Y esto me pasó a mí y yo sé que es real porque yo lo vi y ahora lo he visto en un par de videos donde están las personas normales, me refiero normales, personas que están en medio de su trabajo o grabando un video así medio chistoso o entre familia a plena luz del día y de repente se observa ya sea una mujer o un hombre y solo una vez he visto una cara distorsionada terrible que sí me disgustó un poco verlo, pero te están observando y lo puedes ver en los videos cuando están así y te das cuenta y rápido se mueve el espíritu. Ellos le dicen, no, un fantasma estaba ahí. No, no, son demonios que están observando, están estudiando, que antes se escondían, pero ahorita se ha multiplicado tanta la maldad que ellos Exacto. ya sin pena, sin pena, se manifiestan y se dejan ver. El mundo espiritual ahora dice, hay tanta maldad que ahora tranquilos, no se preocupen mucha. El pueblo de Dios está tan dormido, está sin vela, sin vigilar, sin alerta, que podemos entrar y salir como queramos. Así que salgan como que fuera su casa, ¿verdad? Y en lugar del pueblo de Exacto. decir, hey, hay una manifestación espiritual,
que necesitamos estar alertas. Por eso el pasaje que leíste, donde dijiste, ya es hora de despertar. Ya es hora Amén. de despertar. En alguna parte de del desarrollo, de la evolución de la tecnología y de las muchas doctrinas, se adormeció el pueblo, se acomodó Exacto. y se puso a descansar, ¿verdad? Hay cosas, Mari, Sí. tú te vas a acordar que antes oíamos, que ahora ya no se oye. Por ejemplo, la vigilia de la noche. Yo me recuerdo, tú y yo nos íbamos a los cultos casi todos los viernes a una vigilia de jóvenes. Y Ujú. eran vigilias, o sea, era de 7 de la noche a las 6 7 de la mañana. Oh, sí. Y era un presionar por la presencia de Dios, era un buscar la presencia. Y nosotros éramos nuevas cuando llegamos ahí, solo veíamos el hambre que tenían los demás por Dios, te provocaba hambre a ti. Y decías, yo Exacto, no sí. sé orar, pero lo que él dice, yo también lo quiero. Y ahí estaba uno, ¿verdad? Yo Sí. también lo Sí, anhelaba quiero. uno contagiarse de eso, porque miraba, como dices Exacto. tú, el hambre y la sed de los demás y el mover y el tipo de búsqueda que tuve, no, o sea, no había distracción. Tú te enfocabas en eso y te contagiabas de eso, donde decías, yo quiero eso, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que Ujú. él tiene, porque Así era un es, mover completamente diferente, sí. así es. Velar te despierta. Mira, no sé si te ha pasado, levántate una hora fuera de tu horario normal. Por ejemplo, mío, yo me levanto siempre a las 4:30 de la mañana, pero hoy dije, ay, siento un poquito de cansancio, hoy me voy a quedar en cama. Me levanté a las 8 con un pesar. Me costó despertar, al momento me duele un poco la cabeza, porque me levanté tarde. Te entra un pesadez, ay, sientes que el día se arrastra. No es lo mismo a que te levantes temprano, te duches, te arregles. El levantarte temprano te llena de vida. Y cuando estamos Sí, hablando de velar en lo espiritual, vemos que así como el enemigo es sagaz y astuto, el Señor nos da esa sagacidad y esa astucia a nosotros también. Y fíjate que sagacidad es la capacidad de ver más allá de lo evidente. Entonces, tú estabas hablando mm, ahorita de por qué debemos velar. Y la palabra dice, velad para que no entréis en tentación. Tú lo dijiste ahorita. Entonces, amén, sí, ¿por qué? Porque cuando velas, obtienes la capacidad de ver más allá de lo que está al ojo natural. Entonces, así es, consiste en ver no solo de cerca. La sagacidad te permite ver también de lejos. La sagacidad te hace paciente, te hace tener cordura, te hace pensar antes de reaccionar, te hace meditar antes de ser arrancado, espontáneo. Dile a un niño, mira, mijo, no debiste haber, sí, ya lo sé, todo lo sé, todo lo sé. Los niños todos lo saben, ¿verdad? Ya no me digas nada, todo lo sé. No, lo que te quería decir es que si, no, ya lo sé, ya me lo has dicho mil veces. Bueno, pues está bien. Entonces, ¿dónde entra esa impaciencia, ese arranque? Porque no estamos en vela, somos inmaduros, somos niños, no hay en nosotros esa sagacidad que viene por medio del Espíritu Santo. exacto. Amén. Exacto, muy cierto. Es donde entra, fíjate que ahorita que decías tú hablábamos de constancia y de perseverancia, pero los ejemplos de los tiempos de antes, y creo que yo te comenté esto, yo estaba buscando como que la forma de decir, bueno, yo quiero regresar un poco como que a la rutina normal, ¿no? Y dije, Ujú. voy a revisar otro gimnasio, a ver cómo está, porque a mí no solo porque me gusta un poco, pero mi físico me lo pide por cosas no quiero decir físicas que me molestan. Entonces, para mí me es necesario el hacer el ejercicio, estarme Ujú. moviendo. Y ahora con lo de los niños en casa, pues paso más tiempo sentada y dije, bueno, voy a ir a mirar un gimnasio más pequeño y a ver qué tal, ¿no? Y como decías tú, entre más temprano mejor, ya terminé con eso y empiezas tu día temprano, como decías tú. Pero me llevé la gran sorpresa de que cuando yo voy al gimnasio está pequeño y dije, voy a ser de las primeras. Entonces dije, ¿a qué horas? Y estuve debatiendo, dije, a las 4.
así para las 5 ya salí, para las 6 empiezo mi rutina, ¿no? En casa. Mm, Pero para mi sorpresa dije, seguro va a estar solo el gimnasio, ¿no? ujú, No, o sea, esa gente es tan perseverante y tan constante en lo que hace y tan dedicada que lo primero que se me vino a la mente, dije, si así fuera yo, honestamente pensé, si así fuera yo y si así fuéramos nosotros como iglesia, ¿qué no lograríamos en el Señor? Porque esa gente eran las 4 de la mañana y estaban como que si fueran las 8, las 9 de la mañana, despiertos, dedicados, o sea, les miras la motivación, les miras la dedicación que le ponen al ejercicio, a lo físico, a algo que ujú, va a perecer. Mas, sin embargo, nosotros sabiendo que nuestro galardón es eterno, ujú. lo descuidamos. Fíjate que al Así principio es. hablábamos de eso, ¿no? De cuidar, de guardar, de proteger, mas sin embargo, muchas veces, como decías tú, nos adormecemos, nos acomodamos y descuidamos algo tan grande que el Señor nos ha dado, el Ujú, privilegio que es nuestra salvación. ujú, Y antes de ello, el velar, porque en sí, muchas veces lo miramos en nuestro Señor Jesucristo, ay, qué privilegio que Él hablaba con el Padre, pues Él siendo Dios, pero ese mismo privilegio el Señor nos ha dado a nosotros. Una y ujú, otra vez, cuantas veces queramos, no tenemos límite para presentarnos delante de Él y poner delante de Él, como decías tú, nuestra debilidad, nuestra tentación, cualquier situación que estemos pasando. Pero ¿qué nos pide a nosotros? Nos ujú, pide perseverancia, nos pide ujú, disciplina, nos pide constancia, nos pide esfuerzo, como decías tú ahorita, ¿no? ujú, Levantarnos a cierta hora. Uno que ya es mamá, yo he escuchado a la pastora Leslie que ella también dice, la pastora de Cuba de Benecer, dice, yo para orar temprano, antes de que mis hijos se levanten, antes de que mi familia se levante, lo primero, y en realidad eso debe ser lo primero Dios. Después vienen todas las obligaciones del día, pero ujú, para entonces ya estuvimos orando, ya hubo esa comunicación, esa comunión. ujú, Entonces, eso y meditando en el Getsemaní, si aún el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él tuvo cuidado de eso, de estar en esa comunión, de estar en vela. Dice que cada que Él iba y hablaba y daba la palabra, lo primero que Él hacía era apartarse para orar. ujú, Entonces tenía una constancia, una perseverancia, había una disciplina. ujú, Dice en Hebreos 5:7, hablando de eso, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y con muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. ujú, Dice qué tremendo, porque como decía, él siendo Dios, sabía que en su carne él tenía necesidad, sabía que en ujú, su carne él podía estar débil y la única ujú, forma de fortalecerse para seguir en el diario vivir, en el caminar y llegar a esa meta que para él era la cruz, él necesitaba que fortalecerse en su Padre, en el Señor, en nuestro Padre. Entonces, ujú. mientras él estuvo viviendo aquí en el mundo, dice, con voz fuerte y con muchas lágrimas oró Así y es. suplicó. Entonces nos habla de una oración y de una súplica constante. Y él sabía que ese poder que provenía del Padre era lo que lo iba a librar, no solo de la muerte, y no estamos hablando solo de una Ujú, muerte física, sino de una muerte espiritual, como decías tú ahorita. Viene el acomodamiento y entonces comenzamos a enfriarnos, comenzamos a estar tibios y ya no hay aquello, como hablábamos ahorita, esa hermosa comunión, eso que aún de nosotros se desprende al punto que los demás pueden ser afectados. ujú, Se pierde, se va perdiendo eso. Pero él, su dependencia estuvo en eso, en perseverar en la oración y en la súplica. ujú, Primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y como ujú, decías tú ahorita, él fíjate que desde que estamos aún a veces en el vientre pequeños, él ya tiene un esquema.
Él Un está plan. planeando cómo nos va a hacer, sí, cómo nos va a hacer la vida de cuadritos, literalmente, cómo nos va a hacer desde nuestra niñez a querer afectarnos para que nuestro desarrollo como personas, desde ahí Él comienza a trabajar. Él tiene un plan, pero es plan Ujú, para destrucción. Amén. ujú, Fíjese que la palabra sobrio quiere decir abstenerse de o velar. Entonces, lo voy a leer una vez más, Primera de Pedro 5:8. Sean de un espíritu sobrio, sean de un espíritu que se abstiene, ujú, sean de un espíritu que está alerta, sean de un espíritu que está velando, sean de un espíritu que está cuidando, que está guardando, que está ujú, conociendo el tiempo y la hora. Estén alerta, porque su ujú, adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien ujú. que anda buscando y que anda velando constantemente cómo destruirnos y cómo hacernos caer. Amén. Sí, y fíjate Fie que con eso nace una pregunta. ¿Eso quiere decir que Satanás puede obligarnos a pecar por el hecho de que está siempre velando así al acecho? Y la respuesta es no. no, No no, puede obligarnos a pecar. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos. Entonces, hay siempre una opción. Siempre va a haber la tentación, pero con la tentación viene la salida. También nace otra amén, pregunta. ¿Es pecado ser tentado? No, no es pecado ser tentado. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. Él dice, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, estar amén, en ese debate de la tentación no te hace pecador. Entonces, la tentación no es pecado, pero a Satanás le gusta hacer sentir a la persona condenada después de haberla tentado. ¿Verdad? Te hace sentir amén, como ya culpable, como que ya consumado fue el pecado, pero mientras no hayas entrado en, en interacción con el pecado, sino simplemente haya habido esa guerra en tu corazón, no estás en pecado. Y ahí es donde uno tiene que inmediatamente correr al trono de la gracia y pedirle a Dios, Señor, perdóname, ha cruzado este pensamiento por mi mente, guarda mi corazón de fallarte. Entonces, sí, ¿cuándo porque fíjate es? que él dice, perdón, manda Ajá, los dardos encendidos, ¿no? Es como decirle a un niño, ¿quieres el dulce? ¿Te ujú, gusta? ¿Lo quieres? Aquí está, ujú, agárralo. Y digamos que lo agarraste o no, o digamos en este caso un niño, ¿no? Pero ujú, si ya con que es como estar dudando, lo agarro o no lo agarro, y muchas veces eso, como dices tú, es un pensamiento. Y, ujú, pero si nosotros rápido somos presos para decir, Señor, pensé tal cosa, perdóname, y ponernos a cuentas sabiendo que el Señor nos perdona, amén, que Él está ujú. presto para extender su misericordia y que Él también entiende nuestras debilidades porque Él mismo lo vivió en carne. Así es. Pero cuando no hacemos, no estamos alerta a ese tipo de cosas, entonces el enemigo es donde viene y está acusando, pero pensaste tal cosa, pero Ujú. en tu corazón tal cosa. Entonces, estar alerta aún en esas cosas pequeñas. Así es. Entonces, entender cuándo es cuando sí entra el pecado. El pecado entra cuando decimos sí a la tentación. Cuando dices, mira, llévate esa pulsera, qué bonita se te vería en tu mano y tú, no, eso es robar, eso es pecado. No, 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 eso no. Esa es la tentación, ¿verdad? Pero cuando dices, ay, sí, Exacto. ¿verdad? Y le quedaría bien a mi blusa amarilla, pues sí. Y cuando se distrae la persona, te la llevas y ya consumaste ese pecado. Entonces ahí ya es donde ya entraste en pecado. Entonces, eso es lo que conocemos como ya el darle nacer, darle vida a la tentación. Entonces, hay dos tipos de pecados. Está el pecado interno y está el pecado externo. Por ejemplo, los pecados externos es como cuando maldices a alguien. ¿Por qué es externo? Porque salió de tu boca, ¿verdad? Es mentir, Ujú, es robar, pecados de inmoralidad, eso que involucra el sexo, todas esas cosas
Y me llama mucho la atención que un pecado externo es la ebriedad. Y lo menciono porque tú ahorita vas a hablar acerca de ser sobrios. Entonces, un pecado Sí, externo es la ebriedad, el homicidio. Ningún cristiano debería de participar en estas cosas. Entonces, ningún hijo de Dios. También están los pecados internos. Esos son el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Todos esos son pecados secretos que solo los puedes ver con los ojos de tu ser espiritual. así Entonces, es, internos. para caer en el pecado hay un proceso. No se cae en el pecado de un momento para otro. Hay un proceso. Es como, es Ujú. literalmente como un bebé. Se siembra la semilla, crece la semilla, se desarrolla la semilla, nace el pecado, ¿verdad? Entonces, como le pasó a Eva, Satanás le puso una sugerencia en su cabeza. La serpiente le dio una idea. Entonces Eva viene y entra en conversación. Ay, sí, ¿verdad? Debería de llevarme la pulsera, que al cabo la persona ni la necesita, ni se va a dar cuenta que me la llevé. Tienes toda la razón, señor serpiente. Me llevo la pulsera, ¿verdad? Entonces caes en la conversación y la conversación es la tentación. Esa es la tentación Exacto. cuando entras en esa conversación y después ese es, aunque hay una lucha, aceptas un consentimiento y dices, se me hace que no es tan mala idea. Entonces ya después de eso entras a ese libertinaje de tomar lo que no es tuyo, o sea, ya cometes el acto de pecado. Entonces ya después en la consumación hay consecuencias, que fue lo que pasó entre Adán y Eva. Hubo una consecuencia y esa consecuencia fue la vergüenza. Fíjate que eso que estabas hablando me recordó de un versículo y sí lo encontré. Está en Santiago, capítulo 1, versículo 15, y dice, de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Entonces, como la Wow. hagas tú, es un proceso. Vuélvelo a leer. Santiago 1:15. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Wow. Sí, es que la palabra de Dios, qué increíble es la palabra Sí, de Dios. Es tan poderosa y llega a tiempo, llega tan a tiempo que con razón, con tanta razón, el Señor nos está diciendo, hey, ya es hora de despertar. El tiempo de amén, despertar y velar es ya, estar sobrios, como estabas diciendo tú hace rato. Y fíjate que encontré amén. un pasaje en Joel 1:5 que dice, despiértense borrachos y lloren, Ah, que todos los bebedores de vino lloren amargamente, porque ya no tendrán más vino dulce para probar. Entonces, el pecado al wow, principio es dulce al paladar, da una satisfacción, da una llenura a la carne, al alma, que se siente como si fuera miel, pero después trae una amargura, un dolor, una exacto, tristeza, una vergüenza. Dice, despiértense borrachos. Borrachos en que se dejaron embriagar por la amistad de este mundo, por el deleite de este mundo. Y fíjate que qué interesante, Marisela, que un borracho, ¿cuál es? Después de que se emborrachó, ¿qué es lo segundo que hace? Se duerme, queda dormido. ¿Dónde los encuentras? A veces tirados en la calle. tirado, Mira, sí, se quedó dormido el borracho. Entonces, el embriagarte en el pecado te trae un adormecimiento en la satisfacción de la espiritual. carne, exacto, Qué sí, impresionante. Por eso dice, lloren, despiértense, wow, ¿verdad? ujú. Sí, sí, amén. Fíjate que es, como dices tú, la palabra es tan precisa. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque a salir aprobado recibirá como premio la vida. Entonces, Amén. definitivamente la prueba viene, la tentación viene, pero es en el velar que es necesario que nos fortalezcamos, como Así decías es. tú, para no caer dormidos
Sean de espíritu sobrio, estábamos hablando de eso, de ser sobrio. Estén Ujú, alerta, su adversario, amén, está, ujú, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien ujú, devorar. Entonces estábamos viendo, ser sobrio significa ser serios en nuestro pensamiento, un pensamiento definido, ujú, adoptar un enfoque, en este caso, realista. ¿Qué es lo que estamos, es como decías tú, escudriñarnos y ser ujú, sinceros con nosotros mismos y poner esas áreas delante del Señor y decir, Señor, yo sigo batallando con tal área, pero aquí ujú, en mi Getsemaní, en este tiempo de búsqueda, en este tiempo de vela, yo te pongo a ti tal área, ser realistas en lo que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando, ujú, ser inteligentes tocantes a las estratagemas de Satanás, no ignorando sus maquinaciones. ujú, Entonces, recordando siempre, militando como soldados que somos, que hay un enemigo contra el cual estamos luchando y batallando todos los días. Y como ujú, decías tú, unos por una cosa, otros por otra, porque el enemigo conoce nuestras debilidades. Y puede ser algo pequeño, pero mire, a veces parecía algo tan pequeño, pero eso pequeño puede hundir a una persona cuando siente que no hay salida, cuando ujú, siente que ha caído en un hoyo y esa persona que lo está batallando quizás en su silencio, siente que no hay salida y viene a caer en ese hoyo donde dice, no puedo más. Y puede ser ujú, algo pequeño, digamos, comparado a lo de otra persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para esa persona es su debilidad y siente que no ujú. puede sobrellevarlo. Entonces, necesitamos que fortalecernos velando y orando, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ujú, Entonces, el primer enemigo con el cual nos enfrentamos siempre es nuestra misma persona, nuestra carne. Muchas ujú, veces es nuestra alma lo que estamos sintiendo, puede ser algo del pasado, alguna herida, puede ser nuestra carne, puede ser nuestra mente, diferentes circunstancias las que nos llevan a ser débiles, porque hay una ley en nosotros, dice que es la ley ujú, del pecado, la cual quiere dominar, pero ujú, vuelve a lo mismo, la necesidad de velar y de estar constantemente para que sea nuestro espíritu el que venga a dominar y no la carne, ujú. porque dice que el espíritu está dispuesto. Y sí, como decías tú, en la mañana uno siente como que te lo propones en la noche y dices, me voy a levantar temprano, voy a orar, y en la mañana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se opone? La carne, La carne. la carne, No, la la carne no se cobija quiere no, la levantar, cobija no. ¿sí? Y decíale como, aunque sea arrastrando, pero te llevo porque tenemos que orar, es necesario. Y es una Ujú, lucha constante, es algo que creo como creyentes, como cristianos, es difícil eh, mantener la carne sujeta al espíritu, porque así hay una es, ley en nuestros miembros que es el pecado que quiere dominar, que quiere así es. dominar. Y mientras estemos en esta tierra, así como al lado de nuestro Señor Jesucristo, es una batalla constante, todos los Ujú, días. así es. Quiero volver a retomar un punto y lo voy a poner aquí. Me ha costado mucho mantenerlo porque a veces así es la tecnología, no se presta. Pero tú tocaste Ujú. este verso en Romanos 13:11, donde 13:11. leíste, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me recordé antes de la pandemia, y me corrige si estoy mal, pero antes de marzo, antes del mes de marzo del 2020, había una gran predicación acerca de la abundancia. ¿Verdad? Dios te va a prosperar, Dios te va a añadir, Dios te va a multiplicar y estaban a los lobos rapaces, ¿no? Siembra tus $1,000, siembra por tu Ujú. milagro. Yo la verdad estoy muy en contra de eso, pero siembra, estaba ahí la gran siembra, ¿verdad? Porque tu milagro viene. Entonces la gente Exacto. que pensaba que, y no me lo tome a mal, nosotros creemos en las ofrendas y creemos en los diezmos
y creemos en el rebusco y creemos en el sembrar para cosechar. Me estoy refiriendo al evangelio que se estuvo predicando de la prosperidad, donde este evangelio de prosperidad hizo a un lado la santidad. Y al haber hecho a un lado la santidad, se hizo a un lado el velar. Velar consiste de orar, ayunar, leer la palabra, tener una relación íntima con Dios. Pero hicimos Mm, mención al principio de que cuando entras en la prosperidad, también entras en la comodidad. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad de nada. No hay exacto. necesidad de nada. Entonces, cuando no hay necesidad de nada, ¿para qué te vas a preocupar? No hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de pedir. Lo tengo todo, estoy tan cómoda que no necesito para qué llorar si todo lo que tengo me permite solo reír. Pero fíjate que pensando en eso, encontré un pasaje, y ahorita que estabas hablando, lo encontré en Tesalonicenses 5, del 6 al 8, y mira lo que dice aquí. Pero acerca de los tiempos, me acordé por el verso que leíste en Romanos, acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y lo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿quién Mm, duerme? Los hijos de las tinieblas, tinieblas, amén. los que no les ha resplandecido la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo, amén. Cristo es la luz. Entonces, ¿quién va a estar en tinieblas? A quien no le ha resplandecido la luz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo sé que ha resplandecido sobre mí la luz? Porque estás alerta, estás entendiendo los tiempos, estás entendiendo el momento en el que estás viviendo. Entonces, si no logras estar discerniendo los tiempos, estás en peligro. Entonces, mira, yo quise ver aquí qué es la palabra sobriedad y me llama mucho la atención que dentro de los sinónimos de sobriedad entra la palabra, estas son mis notas, ser juicioso y tener dominio propio. Entonces, en el dominio propio era lo que cae, lo que estabas hablando tú hace rato. ¿Por qué no logramos tener una disciplina en nuestra vida espiritual? Porque no hay un dominio propio. Y donde no hay Exacto. un dominio propio, no existe, porque quien gobierna nuestro ser íntegra, y cuando hablo de integral, hablo de cuerpo, alma y espíritu, es la carne. Y mientras estés sobre dominio nuestro ser espíritu, nuestro espíritu por la carne, no vamos a tener la sobriedad que necesitamos para discernir los tiempos. Entonces, tal vez Ujú, en este tiempo no necesitas ni pan, ni agua, ni casa, ni carro, no te hace falta nada. Pero en Apocalipsis dice, ay, pobrecito, porque piensas que porque lo tienes todo, estás completo, pero no. Estás desnudo, estás ujú. hambriento y Oh, sediento, estás miserable, estás pobre, desnutrido. Hay, desnudo.
¿verdad? Anorético. Ujú, ¿Por qué? Porque exacto. lo que está así de flaquito es tu espíritu. Entonces, necesitamos despertar del sueño y empezar a decirle a la carne, carne, en el nombre de Jesús te sujetas a toda obediencia, a la obediencia en Cristo Jesús y Amén. le entrego todo dominio a mi rey, a la luz que ha venido a mí a resplandecer y es tiempo de echar toda tiniebla fuera. Hay que Así echar es. toda tiniebla fuera para poder ser sobrios. Fíjate que ser sobrio también dice, es decir, algo con la cabeza despejada y no ebrio. Ujú, También así es es. ser moderado, tener autocontrol de sí mismos y estar alerta. Ser sobrio Ujú, es velar. ujú. Y como dice Joel, despiértense borrachos y lloren, que todos los bebedores de vino lloren amargamente, porque ya no tendrán más vino dulce para probar. Es tiempo de llorar, es tiempo de gemir, es tiempo de clamar, es tiempo de despertarnos. Fíjate que cuando hay ebriedad, dice, o cuando no hay, ¿cómo se dice? Cuando no somos, dime la palabra, obrios, Lo que estábamos, sobrios, esa es la palabra. Cuando no somos sobrios, Primera de Corintios 11:30 dice, por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que la luz amén, que vino a resplandecer a los hombres disipe las tinieblas de nuestro caminar. Entonces, hay mucho cristiano que está caminando como, como hijo de las tinieblas. Hay mucho hijo de Dios que está caminando como que no fuera hijo. Y es tiempo de despertar y de velar, ¿verdad? amén, amén, sí. Definitivamente es pedir al Señor esa misericordia y como decía, escudriñarlo, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición? Y ser realistas. Aquí leíamos al principio de ser realistas y analizar nuestra condición. Creo que, como decías tú al principio, ¿no? ¿Por qué vamos a Ujú, tocar este punto primero? Porque lo espiritual es lo que tiene más valor. Entonces, el día de mañana no lo tenemos asegurado. ujú, Ayer escuchábamos el testimonio de alguien y es bien difícil y no, porque creo que al final de cuentas Dios viene y cumple sus promesas. Y ujú, para fin de que sean cumplidos, el Señor va a hacer lo que sea necesario para traernos a Él. Pero el día de mañana, si no estamos listos, no sabemos si el Señor venga hoy y ujú, estamos en verdad preparados, estamos en verdad velando, estamos en verdad conociendo el tiempo. Mire, yo a veces miro y hablando de este tema, fíjate que es bien interesante porque cuando hablaba con una persona decía, pero es que esta persona me decía, pero es que nadie sabe el día que él va a venir. No, no dice necesariamente una fecha, pero dice que los que están velando sí sabrán cuando su Señor viene. O sea que a nosotros no nos tiene que llegar de sorpresa. Si en verdad estamos velando y ujú. estamos conociendo el tiempo, el Señor nos va a dar un aviso a nosotros cuándo es que Él va a venir por nosotros. No nos Así va a es. llegar como ladrón en la noche. Y eso creo que es algo de conflicto entre muchos, pero como nos hablaba a nosotros en casa, nuestro pastor, es por falta de conocimiento. Entonces se viene a meter doctrinas que no están basadas en la palabra. Ujú, Pero ujú, nosotros, si estamos velando, vamos a saber el tiempo cuando el Señor viene por nosotros. ujú, Entonces, si no lo estamos anhelando, yo le decía a alguien más, si tú en verdad en tu espíritu no lo anhelas, reconoce tu condición y pide misericordia. Es de decir literalmente, Señor, no lo siento, no lo ujú, anhelo, pero hay algo, hay ese pequeñito algo dentro de mí que todavía ujú, queda como ese impulso. Y escuchaba la palabra y dice, ve con esa tu fuerza. ¿Cuál? La que te ujú. queda La quizás. poca que ¿Qué es lo tienes. que te queda? Ujú, De ahí agarrarse uno y decir, Señor, clamar por misericordia y decir, despierta mi espíritu, ujú, despierta mi interior que está dormido para que ujú, entre esa hambre y esa sed, esa pasión que quizás se perdió, porque
Vemos que en Apocalipsis donde dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ujú. Entonces, si quizás hemos perdido ese fuego, esa llama, ya no está ahí, donde estamos apasionados por el Señor, porque ves de que es como la palabra, estarla leyendo, estamos conociendo a nuestro amado, estamos Así es. conociendo quién es el Señor. Cuando uno ama a una persona, lo que quiere es estar con la persona, es conocerla, es pasar tiempo, es crear memorias. Es lo mismo Ujú, con el Señor. Cuando ujú, estamos velando, cuando estamos prestos, cuando estamos dedicándole ese tiempo y aún a veces en dificultad decir, pues arrastro mi carne y me la llevo, pero voy a pasar tiempo con el Señor, ujú. eh, estamos enamorándonos, tanto nosotros enamorando a nuestro amado como Él a nosotros. Y es algo que yo siempre le digo al Señor, enamórame de ti. Ujú. Si yo anhelo enamorarme de ti, enamórame de ti. Amén. Es tiempo de crear una crítica positiva o un conflicto positivo, una inconformidad positiva. Decir, creo que voy bien, pero puedo ir mejor. Creo que estoy tomando buenas decisiones, pero puedo tomar mucho mejor decisión de la que he tomado ahorita. Creo que conozco a Dios, pero creo que le puedo conocer más. Fíjate que antes de empezar el segmento de hoy, yo me estaba listando y estaba escuchando un testimonio y decía, te voy a dar el escenario de dos pastores. Un pastor que está constantemente velando, en su espíritu está orando, ayunando, intercediendo por los santos, por el pueblo, constantemente preguntándole a Dios, revélanos tu gloria, revélanos tu reino, revélanos tu voluntad. Y otro pastor que ama a Dios, que ama al pueblo, ama la obra que se le ha encomendado, pero como no hay una conformidad, yo leo la Biblia y los milagros, los prodigios, las señales eran para el tiempo de Jesús, ahora ya no son necesarios. Nosotros podemos vivir por la fe. Entonces está ese conflicto de, ok, yo estoy viviendo por la fe, pero Jesús dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, está el pastor que dice, o el cristiano, el hijo de Dios que dice, él dijo que yo haría mayores cosas que él. Esteban miró los cielos abiertos y empiezas a meditar. El Espíritu de Dios derramó lenguas de fuego. Hubo prodigios, hubo señales. Yo quiero ese evangelio de poder porque está escrito que el evangelio que nosotros vivimos y predicamos es un evangelio de poder. Entonces yo quiero vivir ese evangelio de poder. Entonces estoy buscando ese evangelio de poder manifestado en mi vida. Dice la palabra que yo soy templo y morada de su Espíritu Santo. Entonces yo quiero ser portador de la presencia de Dios. Y ese es mi deseo y ese es mi anhelo, mi meta, mi empuje. Está el otro que dice, no, somos salvos y vivimos por la fe así tranquilos y con musiquita de Ujú. elevador, ¿verdad? Ti, tiri, así por el camino del cristiano, Sí. tiri, tiri. Y vienen los problemas y medio los cacheteas, tiri, 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 pero no pasa nada fuera de lo normal. Entonces, están en una conferencia y está el que sí cree por la sanidad y está el que no, la sanidad era para cuando Jesús estuvo en la tierra, ya ahorita ya no se necesita. Entonces empieza el que está apasionado por Cristo y a impartir la palabra y al final dice, si alguien está interesado en orar, que oremos por sanidad, pase al frente. Y pasó una mujer que para ellos era un monumento, de esas mujeres de oración, de fervor, de buen testimonio. Dijo, ¿cómo puede ser que una mujer que ha dejado un legado de oración en nuestra congregación, que es ejemplo de rectitud, de justicia, esté pasando por necesidad, ¿verdad? Y pasan al frente y cuando empiezan a orar, el pastor dice las palabras, Señor, te ruego que tú pongas tu mano de sanidad sobre esta tu hija y que todo aquello que esté impidiendo que la sanidad llegue a su cuerpo, tú lo reprendas en el nombre de tu Hijo amado. Entonces, hay una pequeña manifestación digo pequeña porque cuando empieza a manifestarse, el pastor dijo, ato todo espíritu inmundo que quiera
venir a avergonzar a tu hija y le ordeno que salga fuera sin hacer ningún daño. Y la mujer da evidencia de que hubo una manifestación, sale el espíritu y queda libre y queda sana. Y el otro pastor que estaba solo lleno de palabra, de teoría, amaba a Dios, pero era mucho más palabra y más teoría, se quedó sorprendido y dijo, quiere decir que hay mucho de Dios que aún no conozco. Esa experiencia lo llevó a él a pedir más. Entonces yo he entendido en este caminar que siempre hay más. Siempre hay más. ¿Ya hablas en lenguas? Gloria a Dios por eso. Vete por el más de su Ujú. presencia, más de su gloria, más de su espíritu, más de su palabra, más de su unción. Vete por el más, porque Dios es un Dios sin límites. Entonces, no te Amén. conformes, ya profetizas, gloria a Dios porque ya profetizas, pero no te quedes, no te conformes con eso. Esas solo son gotitas de su gloria. Lo que tú quieres es no es el don, lo que tú quieres no es solo los dones, los regalos que Él da. Tú lo que quieres es al que da el regalo. Entonces, no te Amén. conformes con recibir el regalo. Presiona por el que da el regalo, porque mucho mayor es la satisfacción, no quiero decir satisfacción, pero es mucho más grande poder alcanzar, conquistar el corazón de Dios que solo conformarte con el regalo que Él nos puede dar. Yo me recuerdo una vez Amén. estábamos evangelizando y me encontré una niña que estaba en silla de ruedas y yo quería orar por la niña en silla de ruedas. Y a mí Dios me habló y me dijo, cuando ella me anhele a mí más de lo que anhela ser sana, Su sanidad. entonces su sanidad vendrá. Y a mí eso me impactó. Y se lo dije a ella, dice Dios, que lo anheles igual o más a Él de lo que anhelas tu sanidad, porque en Él está tu sanidad. Y no sé qué Wow. pasaría con ella, no la volvimos a ver. Sí sé que Dios la tocó con esa palabra porque la tuvimos, y ella decidió ir a la iglesia con nosotros, dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar a Dios. Entonces, me recuerdo que después de ese, era la última parada que hacíamos para evangelizar y el edificio donde nos congregábamos era un segundo piso. Entonces ella tenía una silla de ruedas eléctrica, una cosa pesadísima. La tuvimos que subir entre seis, así de cachito entre seis, y la subimos y Dios la tocó, algo hizo Dios en ella. De ahí se fue a casa, no la volví a ver, no sé qué pasó con ella, pero a mí me impactó eso. Anhela más al Señor de la obra que a la obra. Anhela más al Amén. que da el don que al don. Anhela más al dador de la vida que a la vida misma. Y ahí es donde se hace rema esa frase que dice, te anhelo más que a mi respirar. Te necesito más que Ujú. al vivir, que al existir. Eres todo lo que yo deseo, ¿verdad? Entonces es hora de despertar. Es hora de velar. Amén. Sí, amén. Fíjate que eso me ponía a pensar en que es como aquel que aprende la palabra, pero sin la revelación, sin la oración, entonces se vuelve un legalismo y es donde entonces se viene a dañar a las personas, tanto Ujú, como está el que va a la iglesia solo por calmar su conciencia, ¿no? Entonces ya no es porque hay un amor genuino, porque anhelas, como dices tú, que ese versículo, mejor un día en tus atrios, en tu casa, que mil fuera de ellos, ya no es porque siquiera lo conoces o se te hace un rema, sino que ya es una rutina, o donde ujú, decir, bueno, voy a ir el domingo, ya calmé mi conciencia, ya no me siento tan mal porque no fui, que acabo ya fue a la iglesia, una hora, ujú, 2 horas, se me hizo bien largo, pero ya cumplí. ujú. Entonces ya no hay aquello, ya no hay, como decías tú, el amar a Dios, que sea el motivo por el cual hacemos las cosas, sino Ujú, que ya es o rutina o costumbre o calmar la conciencia o qué beneficio estamos quizás obteniendo de parte de Dios. así es. Pero
sabemos que al final de cuentas Él conoce todas las cosas y Él conoce nuestro corazón. Entonces, lo mejor en este caso es ser sinceros con nosotros mismos y presentarnos delante del tal cual somos y decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia este Ujú. corazón duro o cualquiera que sea la necesidad, pero a ser tal cual somos delante del Señor y Él siempre está presto para ayudarnos y auxiliarnos, porque pues si alguien quiere que nadie se pierda, es Él. Ujú. Amén. Así Entonces, es. estamos en tiempo crítico donde dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, y aún fuera de tiempo, el Señor extiende su misericordia. Entonces, Así Él es. es bueno para con nosotros. Fíjate que Así dice es. en Mateo 25:13. Jesús lo anunció así: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ujú, Entonces hablamos de estar prestos, de estar alertas, de ujú, no sabemos el día ni la hora, y Él así lo anunció, porque ujú. no sabemos la hora en que Él ha de venir. Así es. Entonces, estemos anhelando, no solo, como decía alguien, no solo por miedo de que, ay, no me quiero quedar porque la Ujú, tribulación, pues no sabemos ni qué va a pasar, aunque sabemos que va a ser tiempo muy terrible para la tierra. Pero ujú. como decías tú, o sea, que nuestra motivación sea nuestro amor por el Señor, no que Así sea es. la motivación, el miedo, decir, no me quiero quedar porque qué me va a pasar, sino que Ujú. en verdad estemos amando al Señor y esperándolo, Así es. anhelando su venida. Amén. Amén, Entonces amén. veíamos qué es eso. Dice en Mateo, o ya miramos Mateo 26:41. Dice Apocalipsis 16:15. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, Bienaventurado. no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Wow. Entonces, su palabra nos recalca la importancia no solo de velar, sino lo que hablábamos, de estar también en santidad para el Señor, porque decías tú, cuando digan paz, y que era lo que Y paz seguridad. y seguridad, pero para nosotros no es paz y seguridad, para nosotros es paz y santidad. Amén. Ujú. Dice que sin santidad nadie le verá. Así Entonces, la es. importancia no solo de estar velando, sino de estar en santidad, de Ujú, limpiarnos todos los días. ujú, Yo mencionaba la otra vez algo que se me quedó del apóstol Mario, decía, cada día que tenemos es una oportunidad que el Señor nos presta para escudriñarnos y así para es. ponernos a cuentas con el Señor. No que vamos a llegar a la perfección, porque nuestra carne nunca lo vamos a obtener, pero Ujú, nuestra meta debería de ser limpiarnos todos los días, estar en santidad para poder llegarle a ver al Señor. Simplemente en las cosas pequeñas, estar ujú. en paz con los demás, estar Así es. en comunión con los demás. Así Ya es. sea que ofendimos o que nos ofendieron, estar prestos para pedir perdón, pero también para perdonar. Porque Ujú, muchas veces no es fácil, ¿verdad? Pedir perdón, quizás como que uno a veces admite, aunque a veces creo que todos tenemos un área al revés volteada, como dicen, ¿no? ujú. Unos les cuesta más una cosa que otra, pero Sí. es necesario estar en paz, no solo con el Señor, porque creo que a veces es más fácil estar en paz con el Señor, pero ¿qué tal con el que nos ofendió o con Ujú. el que ofendimos? Entonces, Así eso es. viene a romper, a obstruir esa paz que es necesario que tengamos y esa Así santidad. es. Así Entonces, es. guardando nuestras ropas, ¿y qué es eso? Son las acciones justas de los santos. Así es. Entonces, caminar en justicia. Y aprendíamos la otra vez de que cuando el Señor vuelva a la tierra, Ujú, hallará justicia, hallará santidad. ujú, ¿Qué será en realidad lo que el Señor va a venir a encontrar? ujú. Andaremos en santidad y en justicia para ser dignos de ser arrebatados. Así es. Amén. Amén, amén. Pues con esto vamos a concluir el tema del día de hoy. El miércoles que viene vamos a hablar, velar en el matrimonio y velar por Amén. nuestra familia. Así que vamos a estar hablando acerca de cómo velar en nuestro matrimonio y cómo velar
por nuestros hijos. Creo que dos temas bastante interesantes que debemos de tocar. Vamos a estar discutiendo ese tema la semana que viene. Si usted tiene preguntas, algo que le gustaría que tocáramos respecto al matrimonio y respecto a la crianza de los hijos, siéntase la libertad de mandárnoslas por el chat, ya sea por el chat de la prédica de hoy o por mensaje privado, Mensaje pero sí privado. nos gustaría poder contestar algunas de sus inquietudes si hay alguna. Por ahora le damos gracias a Dios por lo que nos permitió aprender. Hay un canto que dice, no quiero hablar de ti como que no estás en el cuarto, ¿verdad? Entonces yo digo lo mismo, no quiero hablar de ti como que tú no estás presente. Y nosotros Ujú. queremos hablar de Jesús como que Él está aquí con nosotros y Él es el que está impartiendo la palabra. Usa tal vez mis Amén. labios, perdón, los labios de hermana Marisela, pero es Él impartiendo la palabra y no sé usted cómo se sienta. Yo siento que leemos un versículo y mi corazón como decían los discípulos, no ardían nuestros corazones cuando lo oíamos hablar, así arde nuestro corazón. Nosotros estamos impartiendo, pero en nuestro espíritu estamos como ustedes, sentados como discípulas, aprendiendo. Sí, Entonces, aprendiendo. Amén. vamos Amén. a cerrar la palabra del día de hoy con una palabra de oración. Y te voy a pedir, Amén. hermana Marisela, que nos despidas en oración. Antes de eso, quiero darle las gracias a las personas que se conectaron. Estuvo aquí Sonia Cedillo, hermano José Ramírez y Janet Murguía, nuestra hermana Los Sandy, Jessica Jessica Franco, Franco, María eh, Ramírez. María Ramírez, Lorenza Saludos, saludos. Carvajal, mi hermana Gaby Soto desde Guadalajara. Dios me la bendiga, hermana Soto. Bendiciones, saludos, ya la extrañamos. Sí, ya también va a estar aquí el otro miércoles. Está también Amén. Elubia de Cali y María García y nuestra hermana María Ramírez. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos Amén, en gracias. oración y nos vemos el próximo miércoles en velar por nuestro matrimonio, velando por nuestra familia. Amén. Nuestra casa, Bueno, amén. nuestra Fíjate que antes casa. de irnos voy a leer el último versículo, no me quiero ir con esto. Ok. Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. Fíjese, otro Wow. motivo por qué velar. Entonces nos quedamos con Apocalipsis 3:11, vengo pronto. El Señor Viene diciendo, pronto. vengo pronto, Así conserva lo es. que tienes para que nadie arrebate tu premio. Me hiciste Entonces, recordar el canto motivo por de qué velar, dime. Él volverá, Así es. Él volverá, Y viene por Él mí. Amén. Que todos podamos decir, volverá, viene por mí. Ese es nuestro viene amado. por mí. Dios es bello, Amén. Dios es bien hermoso. Vamos a darle gracias a Amén. Vamos Dios. a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor gracias, y tu gracias, misericordia, Padre. gracias. Gracias porque podemos deleitarnos en tu palabra, Señor, por este privilegio, Señor amado, que nos Muchas has dado, gracias. Señor, de poder no solo leer tu palabra, escuchar tu palabra, sino de atesorarla en nuestros corazones, Padre amado, que sea y sabemos que es esa lámpara, Señor, esa luz en nuestro camino, Señor amado. Que esta palabra de hoy, Señor bendito, se haga rema en nuestras vidas, Señor, despertando el espíritu, Señor amado, de aquel que ha caído, Señor, en adormecimiento, Señor, Así de es, aquel que se Señor. ha enfriado, Señor, de aquel que ha perdido, Señor, el enfoque, Señor amado, que eres tú, Padre, pues tú Sí, eres el motivo de todo en todo, amado Dios. Dice tu palabra, Señor, que todo es por ti, de ti y para ti, amado Dios. Así es que en esta noche, Padre, en este día rogamos que en tu grande misericordia, Señor amado, tú vengas, Señor, a remover toda estructura, Señor, a quitar todo adormecimiento, todo sueño, Señor, toda pereza espiritual, Señor, en la cual así en es. nuestra carne estamos propensos a caer, Señor. Líbranos, Señor, de toda tentación, Padre, líbranos de retroceder, Padre amado, Así es, en el Señor. nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, impartiendo, Señor, la fortaleza y el denuedo, Señor, para seguir adelante, Padre,
hasta el día de tu venida, Señor. Así es, mi Anhelamos Dios. velar, Señor, anhelamos estar alertas, Señor, estar conociendo los tiempos y la hora, Señor, y estar prestos, Señor, y estar en santidad, Señor, para tu venida, Señor, y Así poder es. tener ese hermoso encuentro contigo, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, nunca llega tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén y Amén. 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 Pues gracias a Gracias. todos, hermanos, los que estuvieron con nosotros acompañándonos y los esperamos el siguiente miércoles para otro tema más que decías es velando por nuestra casa y nuestra familia, que también es de Así mucha es. importancia. Mucha importancia. No se le olvide compartir. Si somos 10 aquí, ya se hicieron 1000. Entonces, no se le olvide compartir, no se le olvide prender la Amén. campanita. Si fue de bendición para tu vida lo que estuvimos conversando el día de hoy, tenlo por seguro que va a ser de bendición para alguien más. Les amamos, las bendecimos, Amén. le damos Bendiciones. gracias a Dios por cada uno de la vida de ustedes y nos vemos el Amén. próximo miércoles en Velando por nuestro matrimonio y por nuestros hijos. Dios te bendiga Amén. y Bendiciones. nunca me quiero ir, pero nos vamos, nos vamos. Nos tenemos que ir. Bendiciones, Hasta hermana. pronto. Hasta pronto.